casi me sacan las lágrimas, Nora. Todavía no estoy. Pero bueno, primero que nada, a Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a la vicepresidenta Ana María Kudrich, a Jorge Sepúlveda y a todos las y los barristas de esta gran barra mexicana. Les agradezco enormemente y me siento profundamente honrada que me hayan designado Premio Nacional de Jurisprudencia 2024. De verdad, muchísimas gracias. Nora empezaba a contar algo de mi historia. Y, mi historia empieza porque en realidad yo quería ser juez. Y entré a trabajar en el Poder Judicial en el año de 1988. Era pleno sexenio Salinas. Y era un Poder Judicial extraordinariamente formalista, rutinario, leguleyo. De cada 10 demandas de amparo, 9 se sobreseían. Y pues como que en ese espacio yo dije, yo aquí, pues, ¿dónde se quedó la justicia en todo este papeleo, ¿no? Y decidí irme a estudiar el doctorado. Y me fui a España, porque en esos años el Tribunal Constitucional Español era un punto de referencia en las transiciones a la democracia. Cuando llegué a España, me decía mi asesor de tesis, me empieza a decir que encuentra el tema de tesis y empiezo a leer sentencias. Y me dediqué un año entero a leer sentencias. Porque cuando yo trabajaba en ese juzgado, me daba cuenta que aunque yo quisiera argumentar otra cosa, no sabía cómo hacerlo. No tenía las categorías intelectuales, ni mentales, ni argumentativas, ¿no? Después de mucho tiempo, me di cuenta que las sentencias que más me gustaban eran aquellas en donde el sistema desafiaba el statu quo. Era donde la parte débil, la que no debería haber ganado, triunfaba de una manera increíble y espectacular. Y esa cosa de que la justicia significa que pase algo casi milagroso, que sea romper con esa inercia del statu quo, a mí me parecía emocionantísimo. Y las mejores sentencias que leí son las de la Corte Suprema norteamericana en la era del apartheid norteamericano. Todas esas sentencias que sirven y dan una base axiológica para discutir de fondo los temas de igualdad y pluralidad en una colectividad. Finalmente me formaron los norteamericanos y mucho de mi carrera y lo que vino después estuvo marcado por irme a estudiar cómo pensaban los juristas norteamericanos el derecho. Cuando llegué a México, y aquí están mis amigas adoradas, mi amiga adorada Blanca Heredia, lo que decidí que era lo más importante era volver a formar la mente de los abogados. A los abogados les faltaba algo en la formación. No podía ser una formación solo de normas. A los abogados no deberíamos de ser unos científicos de normas, ni el derecho debería de ser una ciencia normativa. El derecho es un instrumento para pacificar conflictos. De eso se trata la profesión. Nosotros, las y los abogados, usamos determinados instrumentos para pacificar conflictos. Y la forma en la que se pacifican los conflictos es con razones y con argumentos. Por eso las sentencias son tan importantes. Y esas sentencias que conjugan el contexto con el derecho, con la sensación de justicia e injusticia, y que nos convencen de que hay una forma razonable, útil, socialmente más efectiva para resolver nuestras diferencias y para seguir conectados unos con otros. Llegar a México significó tratar de hacer eso y tratar de ver cómo reformar el sistema de justicia mexicano. Y esa es una historia larguísima, pero bueno, no puedo dejar de ver que hoy es 11 de enero del 2024, cuando este sistema, que
que más o menos habíamos venido armando desde 1994 hasta la fecha, pues se está demoliendo, se está destruyendo, digamos, ¿no? Y eso vuelve a tocar para mí como las preguntas originales, ¿no? ¿Para qué queremos el sistema de justicia? Y cómo tendríamos que construirlo de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la profesión legal? La profesión legal está viviendo la peor crisis que hemos podido vivir desde que yo tengo conciencia del derecho en México, digamos. Todas y todos los jueces del país fueron cesados por una reforma constitucional que se aprobó el 15 de septiembre del 2024. En poco tiempo, todos esos jueces que conocemos, con los que tratamos, en donde están los asuntos que litigamos, esos jueces van a desaparecer y van a venir otros que no sabemos bien quiénes van a ser, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace que estemos despidiéndonos del sistema de justicia tal y como lo conocemos. Nunca hemos vivido una crisis de esta magnitud. La palabra crisis significa cambio profundo y de consecuencias importantes. ¿Cuál es el cambio que estamos viviendo? ¿Qué está pasando realmente? Lo primero que veo es que las fronteras de lo jurídicamente conocido se están desdibujando. Hoy me imagino que ninguno de ustedes se atrevería a hacer un pronóstico razonable sobre cuánto tiempo va a durar un juicio o si pueden ganar o perder. O sea, realmente estamos en un contexto en donde los patrones de conducta conocidos del sistema de justicia, esos que nos permiten anticipar y predecir, se están desdibujando. Y se van a desdibujar todavía peor en los siguientes 2 años. O sea, lo que vienen son épocas de una enorme incertidumbre jurídica. El derecho, decía Oliver Holmes, estos gringos que yo estudié, y los norteamericanos estudian el derecho desde las decisiones judiciales. Y el derecho no son los códigos, sino cómo se aplican las normas a casos concretos. Y Oliver Holmes, uno de los grandes juristas norteamericanos, decía que el derecho es el arte de la predicción de la conducta de los jueces. En el corazón de la actividad de los abogados y de las abogadas está esta tarea de predecir. Y si no podemos predecir, no podemos hacer estrategias. Predicción sobre tiempo y resultado. Eso es algo básico que debe de producir el sistema. Y cuando eso se empieza a romper, es que el sistema está entrando en crisis. Se están cambiando los referentes conocidos. Y sí creo que es un error haber hecho la reforma judicial de esta manera. Sí creo que es un error modificar y romper la certidumbre jurídica del país y tratar de hacer una reforma así de precipitada. Pero creo que sería un doble error que los abogados y abogadas de este cuarto no se sumaran a esta reforma, no tratáramos de construir un sistema mejor. O sea, los abogados y abogadas que estamos aquí operamos el sistema, lo usamos, somos muy importantes para definir lo que viene hacia adelante, pero solamente es tomárnoslos en serio. ¿Qué pasó? Que se ponga cerca del micrófono. Acerca del micrófono. Más el micrófono y hable así, así directo, pegadito. Okay, pegadito. Y así ya. Ay, perfecto. Se siente medio raro. No, se ve bien. Gracias. O sea, creo que la profesión legal se tiene que involucrar en esta reforma y que el sistema se está derruyendo, pero no se está creando otro. Y es importante
insertar nuevas piezas a ese sistema. Y yo creo, y quizá a eso le he dedicado una buena parte de mi vida, es que no podemos volver a crear un sistema de justicia sin resolver nuestras grandes asignaturas con el acceso a la justicia. Esas asignaturas no son solo del gobierno, ni no solo son de los juzgadores y de las defensorías públicas. Esas asignaturas también son de nosotros. En un país con estas diferencias y con esta enorme diferencia social y de capacidad de defensa, no puede ser que la élite no esté involucrada. Es como si diseñáramos un sistema de salud y donde los mejores médicos solamente prestaran servicio en los hospitales privados. O sea, nuestro sistema de salud simplemente se colapsaría. O sea, gracias a que los médicos asumen ese valor social de su profesión, la medicina adquiere otra dimensión que no ha adquirido el derecho en México. Yo creo que los abogados somos tan importantes como los médicos para las personas. Y que para hacer frente a estas ideas, a las ideas mínimas de acceso, hay que pensar en dos cosas claves. La primera, la arquitectura del sistema. Nosotros creamos un sistema de justicia de 3 instancias. Se nos olvidaron los poderes judiciales locales y todos los recursos desde Miguel de la Madrid hasta la fecha. El Poder Judicial Federal recibió prácticamente la totalidad de los recursos que se dieron a justicia. Las entidades federativas, todas juntas, recibieron la mitad de recursos. Nosotros creamos un sistema para una élite que puede litigar las 3 instancias. Y ese poder judicial es el que se está destruyendo y es el primero que se está desmoronando. Si queremos un sistema de justicia que no vuelva a pasar por esto, tenemos que comenzar por resolver lo que nunca hemos querido resolver, la justicia local. Es ahí donde entramos todos. Ese es el sistema de justicia para todos. Y la reforma judicial me parece que da oportunidades para ello. La segunda, que tiene que ver con la primera, es que no solamente tenemos que diseñar de otra manera las puertas de acceso, sino que la abogacía de élite se tiene que involucrar en que esas puertas de acceso funcionen para todos. Mientras que sigamos nosotros en nuestro pequeño mundo, nuestro sistema de justicia se derrumbe. Ese sistema necesita de una base social que lo defienda y que le sea útil. Y solamente si damos verdadera capacidad de defensa a quien no la tiene, eso va a ser posible. Y va a ser la mejor garantía para que a nuestro sistema de justicia no se lo vuelva a cargar una reforma. Nuestro sistema tenía errores de diseño profundo, que parte de esos errores se vienen a colapsar y a cobrarnos las cuentas ahorita. Yo no creo que esta haya sido la decisión correcta, pero me encantaría ver una profesión legal que no nada más nos hacemos de un lado, sino que nos involucramos y participamos en el diseño y funcionamiento de lo que viene, sobre todo en el ámbito local. Eso sería para mí un sueño. Sí, sabemos que esto va a estar mal y complicado por un rato, sí, pero por favor, utilicemos las crisis para sacudirnos nuestras zonas de confort y para imaginar ese sistema que sigue necesitando México y que es tan importante para nosotros y para las generaciones que vienen. Y me encantaría, ya sé que esta es la apuesta más romántica, la de involucrémonos y armemos el sistema que necesitamos, pero si lo piensan bien, también es la apuesta más inteligente. Cuando todo se derrumba y hay una crisis, las ventanas de oportunidad existen y solamente hay que verlas y hay que usarlas.
solamente me queda decir que me encantaría convocarnos a todos nosotros a refundar el sistema y a que nuestras voces se escuchen para ello. Y por último, como dije al inicio de esta plática, me siento profundamente honrada por este reconocimiento. Me parece tan bonito en este momento de mi vida y en este momento del país que la barra mexicana, Colegio de Abogados, distinga una trayectoria como la mía. Les estoy profundamente agradecida y muchas gracias.